La historia de la navegación marítima está plagada de innumerables hitos que han determinado el devenir de la humanidad. La reseña de los más notables de estos conllevaría la recitación de una retahíla de acontecimientos marítimos que bien pudiera tomar inicio en la figura de Marco Polo y transcurrir fácilmente por la extensa panoplia de expediciones geográficas desarrolladas a partir del siglo XIV por los reinos portugués y español. Nuestra aproximación al mundo de la navegación, sin embargo, se encamina a repasar su lado más sombrío, el de los accidentes, y especialmente el de las soluciones que desde las disciplinas de estudio naval se ofrecen para poner remedio a aquellos. Sin tener que remontarnos al conocidísimo hundimiento del Titanic el 15 de abril de 1912, en las últimas décadas sucesos de similar repercusión abrieron nuevamente el debate en torno al asunto de la seguridad marítima. Accidentes marítimos que tuvieron como protagonistas, mayoritariamente, a buques de carácter comercial y en los que el considerable número de personas que perdieron la vida no hicieron sino trasladar al orden público la preocupación por la mejora de la seguridad en este tipo de embarcaciones. Interés general que luego del anteriormente mentado hundimiento del Titanic dio lugar a la primera Convención para la Seguridad de la Vida en la Mar, conferencia que habría de tener ediciones posteriores a lo largo y ancho del siglo XX. En la actualidad, existen más de 40 convenios y protocolos internacionales que regulan las técnicas, reglas y códigos prácticos para lograr la seguridad y la eficiencia en la operación de los diferentes buques de última generación, así como la prevención de la contaminación marina que pudieran ser ocasionados por los mismos. La prestación de servicios de búsqueda, rescate y salvamento marítimo, de control y ayuda del tráfico, de prevención y lucha contra la contaminación del medio marino, de remolque y embarcaciones auxiliares, así como la de aquellos complementarios de los anteriores. De esta manera viene definido por ley el objeto de actuación de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, organismo responsable de la prestación de estos servicios del Estado español. SEMAR, lo que es la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, es por definición un ente público empresarial que, dependiendo del Ministerio de Fomento, tenemos el tratamiento de la seguridad marítima aplicada en la mar, es decir, la atención a las situaciones de emergencias en la mar que se puedan producir a lo largo de toda la costa española y de una zona alrededor de esta costa, una zona de agua que comprende unos 1.500 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, en este área que está asignada a España para los trabajos de seguridad marítima y de preservación del medio ambiente marino, trabajamos en todo ello con esta cobertura y con una serie de unidades, tanto centros de coordinación como unidades de salvamento, unidades de intervención aéreas y marítimas para dar respuesta a las emergencias que se puedan producir dentro de este área de responsabilidad que tiene asignado España. La actividad desarrollada anualmente por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima alcanza el número de 4.300 intervenciones. Intervenciones de diferente tipo y nivel, en las cuales se ofrece solución tanto en el campo del salvamento marítimo, en el de la protección de la vida humana en la mar, así como en el de la preservación del medio ambiente. Actualmente se están viendo proyectos sobre todo de ampliación. Ya tenemos desarrollada una red de centros de coordinación que son suficientes para tener una cobertura total de la costa y de las aguas en cuanto a lo que a coordinación se refiere. En cuanto a sistemas de respuesta tanto a accidentes como a episodios de contaminación, estamos actualmente desarrollando la puesta en servicio de buques, 4 buques, 2 que ya están en construcción, buques polivalentes de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación, con equipos especiales para todos estos trabajos, y está en estos momentos también haciéndose el estudio para la construcción de otros 2 nuevos buques de mayor porte y con mayores posibilidades que estarían en funcionamiento de aquí a 2 años. De igual manera, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima está en permanente labor de renovación de las unidades de menor porte, es decir, de las unidades de intervención rápida para la respuesta inmediata de los accidentes marítimos.
Actualmente, Sasemar cuenta con una cuarentena de embarcaciones, cantidad considerada como óptima para ofrecer cobertura a las posibles incidencias habidas en la costa española. Enmarcado en la estructura del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas perteneciente al Ministerio de Fomento, el Centro de Estudios de Puertos y Costas es el instituto especializado en todo tipo de problemas de ingeniería marítima, portuaria y costera y aspectos medioambientales relacionados. Actualmente la actividad del centro está orientada, por una parte, a dar soporte mediante asistencia técnica de alto nivel tecnológico, no competitiva, a los proyectos de desarrollo, de adaptación y de modernización de los puertos en España, y asimismo a prestar asistencia técnica también no competitiva y también basada en la disposición de técnicas y capacidades experimentales de carácter único en nuestro país en materia de costas. El centro ha evolucionado en los últimos 30 años de una dedicación primordial a los aspectos puramente de ingeniería de estas actuaciones a una consideración mucho más integral de los aspectos ingenieriles juntamente con los aspectos medioambientales de las actuaciones que hoy en día consideramos ya, en el caso, por ejemplo, del desarrollo portuario, pues simplemente un requisito más de las actuaciones junto con, por ejemplo, pues los niveles de protección adecuados contra el oleaje, de la facilidad en la ejecución de las maniobras de acceso a puerto, etc. El Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX cuenta con el Laboratorio de Experimentación Marítima. En él se ensayan, en modelo físico a escala reducida, los principales diques de abrigo que están proyectados o en construcción en nuestro país. Estos ensayos son imprescindibles para analizar la estabilidad y funcionalidad de los diques y otras obras marítimas. Determinada por su geografía y singularmente por su hidrografía, España atesora desde antiguo una notable experiencia en ingeniería de diques de abrigo. Nos encontramos en el Laboratorio de Experimentación Marítima del CEDEX, en el cual, en relación con la seguridad de las estructuras marítimas y particularmente los puertos, se desarrollan los ensayos en modelo físico a escala reducida, para lo cual todo a lo largo de la nave de ensayos, que tiene unas dimensiones de unos 100 metros por 70, es más o menos un campo de fútbol cubierto, se encuentran unos canales de oleaje y otras instalaciones, con independencia de las que se pueden apreciar en el centro, que están destinadas a análisis de la funcionalidad y del diseño portuario en planta, pero las específicamente derivadas a lo que es la seguridad, la estabilidad de los diques de abrigo de los puertos, son dos canales de oleaje de 6,5 metros de ancho, 35 y 40 metros de longitud, con profundidades de 90 y de 1,20 metros, situadas a mi izquierda. Al fondo de la nave hay otro canal de oleaje de 50 metros de longitud y 3,5 metros de ancho, y a mi derecha está una instalación singular para el análisis, el estudio, el modelo reducido de la estabilidad de los diques, que es el canal de grandes dimensiones. Y además, también en el fondo de la nave se puede apreciar una instalación singular, que es el tanque de oleaje multidireccional, en el que los ensayos de la seguridad y la estabilidad de los diques se realizan en 3 dimensiones. El canal de oleaje de gran escala permite plantear estudios para los mayores diques de abrigo, así como analizar el transporte de sedimentos a lo largo de la zona de rompientes de las playas y su consiguiente evolución en perfil. En la situación actual, pues es el método, la forma ingenieril más aproximada a lo que la naturaleza realiza después con un dique. O sea, le pone a prueba del oleaje, y antes de que esté probado por la naturaleza, pues es conveniente que pase a ser probado en el laboratorio como mejor aproximación a lo que va a ocurrir en la realidad. Entonces, para ello se modelan a escala reducida cada una de las partes de estas estructuras y se someten a un oleaje extremal que previamente se ha determinado como el oleaje de diseño
de esas estructuras, el cual se ha estudiado en los estudios de clima marítimo para determinar cuál es el oleaje que debe resistir esa estructura. Además de las instalaciones presentes en el Laboratorio de Experimentación Marítima, el Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX alberga un simulador de maniobra de buques. Avalado por un alto grado de realismo, este simulador interactivo en tiempo real facilita el estudio de las maniobras de los buques en aguas restringidas próximas a puerto, así como la evolución de los mismos en su interior. Un simulador de navegación y maniobras, y de la forma más general posible, es un dispositivo informático que trata de reproducir con la mayor fidelidad posible también el puente de navegación de un buque y el comportamiento del mismo ante, pues, digamos, agentes meteorológicos como pueden ser los vientos, las corrientes, los oleajes y los efectos derivados de su propia propulsión, de su gobierno, etcétera. Estos sistemas informáticos suelen estar divididos en varios subsistemas. Uno de ellos es el propio corazón del simulador, que sería el modelo numérico o el modelo matemático que calcula las ecuaciones del movimiento del buque, sometido a un conjunto de fuerzas muy extenso, entre las que he mencionado antes, más fuerzas derivadas de navegar cercanos a las orillas, fuerzas derivadas de navegar por zonas de profundidad pues, muy restringida o de aguas muy abiertas. Y además de ese corazón del sistema, pues tendríamos la imagen paisajística que se va percibiendo desde el puente de navegación. Claro, un simulador está gobernado, está, digamos, manejado por un profesional. Y entonces ese profesional debe de tener alguna referencia, una referencia visual, tal como la vería en la realidad, una referencia de imagen de radar, que también está en el simulador, y una referencia instrumental de lo que le marca la instrumentación de a bordo en el puente, como pueden ser los anemómetros, el control del motor, etcétera, etcétera. El simulador de maniobra de buques reproduce fidedignamente, incluyendo medios de información, control y comunicación habituales, el puente de navegación de un barco. Destacada es además la recreación de la visión exterior animada y del radar generada por simulador. Atendiendo a la dedicación que el CEPIC presta al diseño portuario, el simulador de maniobra de buques desempeña una funcionalidad específica. Fundamentalmente, en cuanto a diseño portuario se refiere, el simulador se está empleando ante cuando se comete una obra nueva en un puerto o se diseña un puerto nuevo, con qué grado de seguridad va a ser posible la accesibilidad o la salida de ese puerto por parte de los buques, digamos, o de diseño del puerto o de los usuarios del puerto. Pueden ser una terminal de crudo, puede ser una terminal de pasajeros, etcétera, etcétera. Esos buques tienen que acceder en condiciones meteorológicas adversas y muchas veces pues ese puerto, y es así, se orienta o se construye de tal manera que tenga que albergar a los barcos y sirva pues de protección y de forma, o sea, ofrezca un grado de protección y un grado, digamos, de movimiento a los barcos, que se pueda realizar las operaciones de carga y descarga en el interior durante la mayor parte del tiempo posible. Entonces, frente a ese diseño, teniendo solamente en cuenta ese punto de vista, pues ocurriría que los puertos normalmente tenderían a cerrarse demasiado y su accesibilidad en condiciones meteorológicas ya pues un poco moderadas comienza a resultar difícil y arriesgada. Lo que en el CEPIC se hace con el simulador es comprobar hasta qué nivel de condiciones meteorológicas se puede acceder de manera segura en un determinado puerto. Es decir, qué nivel de seguridad puede tener un buque en el acceso y en la salida de un puerto, e incluso con qué medios sería necesario contar, teniendo en consideración el tráfico del propio puerto y la tipología de la embarcación. El desarrollo de la ingeniería naval ha ido en gran medida de la mano del de los ensayos con modelos. La principal incógnita a resolver en este sentido es el comportamiento hidrodinámico de los buques. Ni antes ni ahora ha existido un procedimiento capaz de obtener respuesta cierta del comportamiento de una embarcación en la mar. La antigüedad de los canales de ensayos data de mediados del siglo XIX. Y son consecuencia de un trabajo realizado por William Froude, que consiguió construir en el Reino Unido el primer centro de este estilo.
A Froude se le considera como el padre de esta técnica debido a que fue el que consiguió la extrapolación de los datos del modelo a escala a lo que es el barco real. Como imitando el ejemplo inglés, en todos los países con intereses marítimos empezaron a desarrollar y a construir canales de experiencias, y como igualmente que estos países, pues España aprobó en el año 1928 la construcción de un canal de experiencias en el Pardo. Anteriormente a esto, hay indicios de algunas investigaciones y constancia de algunas investigaciones que se llevaron a cabo en dársenas, en algunos canales fluviales o en algunas lagunas, y me gustaría resaltar un poquito aquí, al ser el precursor, a Leonardo da Vinci, ¿vale? Sabio entre sabios, que hizo un estudio comparativo con 3 modelos que tenían la misma eslora, manga y calado, y que dependiendo cómo tenían puesta la formación, cómo eran sus formas, cómo estaban dispuestas esas formas, estos navíos tenían mayor o menor resistencia al avance. Desde el CEIPAR, el canal de experiencias hidrodinámicas de El Pardo, se llevan a cabo actividades que comprenden la experimentación con modelos a escala que contribuyen a mejorar las condiciones de navegabilidad y movimientos en la mar del buque. Además, se incluyen estudios de seguridad en condiciones extremas, algo que nos conduce inevitablemente a querer conocer en qué consiste un ensayo de supervivencia. Este tipo de ensayos surgen a raíz de la necesidad del endurecimiento de la normativa de seguridad y de estabilidad que promueve la Organización Marítima Internacional a consecuencia de una petición que establecen los países nórdicos. Esta propuesta de los países nórdicos tiene el motivo del hundimiento del ferry Estonia en aguas del mar Báltico en el año 94, que produjo casi 900 víctimas. Así se crea lo que es el Acuerdo de Estocolmo, y este acuerdo obliga a una más estricta normativa en el tema de la estabilidad después de averías en lo que es todo el occidente europeo, en una franja que va desde Finisterre hasta el norte de Europa y en todos sus mares interiores. Y entonces, para los buques de pasaje que quieran entrar, quieran recalar en estos puertos, necesitan el cumplimiento de este acuerdo. Una de las maneras que hay para cumplir con dicho acuerdo es el conseguir pasar con éxito unos ensayos realizados con un modelo a escala en un canal. En dicho acuerdo se contempla, pues, desde el tipo de inundación que tiene que tener el barco, el oleaje al cual debe estar sometido, pues alturas significativas, periodos, etc. Para realizar los ensayos hay que construir entonces un modelo a escala. Es un modelo especialmente sofisticado porque hay que realizar toda la compartimentación interior al modelo, hay que crear una instrumentación muy específica para este tipo de ensayos, y sobre todo hay que realizarle una avería muy grande en el costado, una vía de agua, que es por donde se va a inundar el modelo. Así que, una vez que está desarrollado el modelo y su instrumentación, se coloca paralelo al generador de oleaje para que las olas le vayan golpeando por donde tiene la avería y se vaya acumulando agua en su interior, mientras el modelo va derivando con las olas. Bueno, y aquí está el punto crítico del ensayo. En algunos casos, los modelos van acumulando agua hasta que, por pura pérdida de estabilidad, dan la vuelta y zozobran. Y en otros casos, el barco tiene un comportamiento, una conducta que, al mismo tiempo que va recogiendo agua, va expulsando agua, se mantiene dentro con una cantidad de agua más o menos constante y es capaz, sin una escora excesiva, sin unos balances excesivos, sobrevivir a lo largo de todo el ensayo. En cualquiera de los proyectos navales a desarrollar, adquiere singular importancia el papel que le sea asignado a la seguridad. Podemos decir que la seguridad, sea estructural, estabilidad, comportamiento en la mar, maniobrabilidad, etc., es primordial en un proyecto naval. La utilización de reglamentos internacionales, como son de la Organización Marítima Internacional, de las sociedades de clasificación, etc., ayudan enormemente en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, es necesario recurrir a la investigación como única forma de mejorar los diseños, sobre todo en aquellas áreas novedosas de la profesión. En este sentido, los canales de investigación son claves para mejorar las soluciones teóricas previamente estudiadas y mejorar la seguridad global de los proyectos. La tecnología en la seguridad marítima es una temática cuya presencia en los planes de estudio de nuestras escuelas técnicas superiores no es un acontecimiento inusual.
En la actualidad, asignaturas como Medio Ambiente y Seguridad Marítima o Reglamentación del buque y su explotación integran los nuevos planes de estudio de las ingenierías navales de nuestras universidades, como en el caso de la Politécnica de Madrid, en la que incluso son desarrollados cursos doctorales al respecto. Realmente muchísimas asignaturas están relacionadas directamente con la seguridad marítima, si no todas, y de entre ellas pues me gustaría destacar dos. Una de ellas es Seguridad del buque, del doctor Carlos Arias, que está muy relacionada hacia lo que es la normativa y legislación a aplicar dependiendo del tipo de buque y dependiendo del tipo de carga. La otra asignatura que me gustaría comentar, estas dos asignaturas son del Departamento de Arquitectura y Construcción Naval, pues como digo, la otra asignatura se llama Investigación de Accidentes Marítimos, está dada por mí, y esta asignatura es una asignatura eminentemente práctica, donde tras una serie de exposiciones de diversos accidentes interesantes ocurridos a lo largo de la historia y de cómo la Administración española trabaja en el tema de la seguridad marítima a través de la Dirección General de la Marina Mercante, entonces a cada alumno se le da una determinada investigación, un determinado caso, para que él lo estudie, para que saque sus conclusiones, estudie sus posibles causas y tenga una serie de datos, haga sus cálculos para llegar al final a unas determinadas conclusiones. Así que, como hemos visto, tanto en cómo se enfoca la carrera en sí misma y después cómo es posible una aplicación en el doctorado, por decirlo así, una mayor cantidad de conocimientos, pues entendemos que están cubiertas las necesidades dentro del área de seguridad marítima. Conviene clausurar el espacio de hoy realizando una seria reflexión acerca de las crisis que en nuestro país padece la construcción naval, motivada esta en gran medida por la elevada competencia surgida de la flexibilidad que ofrecen en la actualidad una considerable nómina de países en desarrollo. España es un país que tradicionalmente ha sido un gran constructor naval. Es necesario, por tanto, que se involucre más en el desarrollo de tecnología propia. Los centros de investigación, las universidades, desde luego están haciendo sus esfuerzos, hay redes temáticas dedicadas al tema de tecnología marítima y naval, muchos centros que están haciendo investigación, pero se necesita un apoyo serio para poder desarrollar tecnología propia que dé ese valor añadido que se necesita para mantener la competencia internacional en este sector y poder mantener de esta forma los puestos de trabajo que están ahora mismo en peligro en nuestros astilleros. Todo lo anteriormente expresado no debe menoscabar el esfuerzo a realizar por las instituciones nacionales para una ampliación de las miras investigadoras en el sector naval, algo que sin duda ha de reflejarse en el progreso de la investigación, el desarrollo y la innovación del mismo en nuestro país.